a quien luego definiría como la única mujer de su vida. Le gustó especialmente la historia de las apariciones de Nuestra Señora de Lourdes y la de Virgen de Fátima. Carlo también fue un apasionado de la vida de los santos. Sus modelos fueron Luis Gonzaga y Tarsiso, pero en particular se interesó por Francisco de Asís, Antonio de Padua, Domingo Savio y los tres pastores de la Virgen de Fátima, Francisco Marto, Jacinta Marto y Lucía dos Santos. Su madre se apuntó a unas clases de teología para poder contestar a las cuestiones que planteaba Carlo. Carlo manifestó su deseo de recibir la comunión a la que llamó mi autopista hacia el cielo. Para no ceder a lo que creen que es un capricho, sus padres consultaron a Monseñor Pasquale Macchi, ex secretario de Pablo VI. Tras constatar la madurez espiritual del niño, el prelado lo autorizó a realizar su primera comunión a los 7 años. La ceremonia tuvo lugar en el monasterio ambrosiano de Perego, el 16 de junio de 1998. Desde entonces y hasta su muerte, Carlo asistió todos los días a la misa. Dijo: si nos acercamos a la Eucaristía todos los días, vamos directo al paraíso. También reza el rosario todos los días y se confiesa una vez por semana. Muy buenos días, queremos darle a todas las personas que están participando en este momento para iniciar este conversatorio acerca de la juventud, acerca de la santificación y acerca de la beatificación del siervo de Dios, Carlo Acutis. Le damos la bienvenida a cada una de las personas que están participando a esta hora de la mañana. A la señora Ana María Díaz Berríos, a mi mamá que está por aquí también, la señora Nancy, Carmen Torres, Mario Campos, a todas las personas que sean bienvenidas a esta hora de la mañana. Vamos a participar. Recuerden enviar sus preguntas, sus consultas, que van a ser tenidas en cuenta. Bienvenida Lili Alicia González. Hermanos y hermanas, tengan muy buenos días. Qué bueno que hoy nos volvamos a encontrar a través de estos medios que posibilitan una interacción entre nosotros a través de la maravilla, llamémoslo así, del Internet y de sus plataformas. Algo que el Papa Benedicto XVI decía que era algo bueno, positivo, en el sentido que a través del Internet podemos comunicar cosas muy importantes, descubrir cosas muy importantes, y también es un lugar privilegiado, llamémoslo así, en estos tiempos de COVID-19, donde podemos evangelizar y donde también nosotros somos evangelizados. Entonces son los nuevos aerópagos, llamémoslo así, donde la iglesia habla, donde la iglesia se manifiesta y donde la iglesia va a conocer todas aquellas cosas hermosas que el Señor nos ha dado. Y especialmente vamos a celebrar la beatificación del siervo de Dios, Carlo Acutis, un joven italiano, y por lo tanto vamos también a hablar de la juventud y de la santidad en general. Para esto yo les invito, como siempre, ponernos en la presencia del Señor, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Pidámosle al Señor, al Espíritu Santo, para que abra nuestros corazones, nuestros sentidos, para que el amor de Dios pueda hacer sentido en nuestros corazones, para que nuestro espíritu también se abra al signo de los tiempos y logramos responder a aquellas preguntas, a aquellos interrogantes que el Espíritu nos hace en estos tiempos y donde siempre nos lleva a la relación con Dios, a la relación con el hermano, a la relación con el prójimo. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.
En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Igual que el hermano Will los ha invitado, los ha saludado, yo también les doy la bienvenida. Qué bueno que estén acá acompañándonos. Si ustedes tienen alguna pregunta o quieren dar algún testimonio, también lo pueden hacer a través de estas redes. Las preguntas difíciles siempre las va a responder Will. Yo hago las preguntas fáciles, Will las preguntas difíciles. Entonces, primero de todo, el Papa Francisco sacó una carta encíclica que llama Tutis Fraterni. Fratelli. Tutis Fratelli, que quiere decir sobre la amistad, sobre la fraternidad y la amistad social. Esta encíclica es muy interesante, un lenguaje sencillo, que fue publicado precisamente el día en que cumplía años San Francisco de Asís. Recuerde que para nosotros el Día de los Santos, el cumpleaños cuando ellos mueren, porque ellos nacen a una nueva vida en el cielo. Ya después de tanta lucha, el Señor les da, llamémoslo así, su recompensa. ¿Y por qué sobre la fraternidad? Bueno, porque Francisco era el hermano de todos. Y precisamente el Papa Francisco en esta encíclica le tiene un mensaje a los jóvenes. En el número 7, número 13 dice de la siguiente manera: deja en pie únicamente la necesidad de consumir sin límites y la acentuación de muchas formas de individualismo sin contenidos. En esta línea se sitúa un consejo que di a los jóvenes. Si una persona les hace una propuesta y les dice que ignoren la historia, que no recojan la experiencia de los mayores, que desprecien todo lo pasado y que solo miren al futuro que ella les ofrece, no es una forma fácil de atraparlo con su propuesta para que solamente hagan lo que ella les dice. Esa persona los necesita vacíos, desarraigados, desconfiados de todo, para que solo confíen en sus promesas y se sometan a sus planes. Así funcionan las ideologías de distintos colores que destruyen o deconstruyen todo lo que sea diferente y de ese modo puede reinar sin oposición. Para esto necesitan jóvenes que desprecien la historia, que rechacen la riqueza espiritual y humana que se fue transmitiendo a lo largo de las generaciones, que ignoren todo lo que les ha precedido. Mira qué palabras más bonitas en esta encíclica que salió precisamente el 4 de octubre, día de San Francisco de Asís, donde él le manda un mensaje a los jóvenes: no se dejen llenar la cabeza, quizás, como decía San Pablo, de doctrinas llamativas. Simplemente lo que les pide: llenen sus corazones, no sean vacíos, llenen sus corazones del amor de Dios, del amor de la familia, del amor a un país. Por eso nosotros también necesitamos, como decía el padre Alejandro ayer en la homilía que transmitía sobre San Juan Leonardi, un santo contestatario, un santo crítico, pero que ame a la iglesia. Y es precisamente lo que busca también el Papa cuando habla de esto, que sean jóvenes críticos, claro que sí, también contestatarios, porque a veces hay que decir las cosas como son, como dicen aquí en Chile, no a medias tintas, las cosas como son, pero que amen a la iglesia, o sea, que esa crítica sea constructiva y no destructiva. Hay muchas, como dice el Papa, como insinúa, muchas ideologías que deconstruyen o destruyen aquellos valores que se han puesto durante la humanidad y que son valores muy importantes porque precisamente defienden la dignidad y la vida humana. Entonces, ¿qué es la santidad?, nos preguntamos nosotros. Precisamente el Papa Francisco también sacaba una encíclica que era del año pasado o antepasado, era el año antepasado, decía, sobre la santidad en el mundo actual, Gaudete Exsultate. Y él ¿a qué nos invita a nosotros? Pues a vivir la santidad donde nosotros estamos, desde los diferentes campos. Hemos visto que hay gente que se santifica, por ejemplo, especialmente en la cocina, hay gente que se santifica en las oficinas, hay gente que se santifica en los hospitales, en las cárceles, en las misiones. Hay gente que se santifica siendo madre, siendo padre. Y aquí vemos el ejemplo de este joven, Carlo Acutis Salzano, que se santificó en su juventud. Un joven que se dejó llenar el corazón
de Dios. Un joven que amó a su iglesia, un joven que dio testimonio, un joven que durante 15 años, como decía la mamá, todo giraba en torno al Señor. Entonces vemos cómo la santidad no es un privilegio, ni es solamente un monopolio de los sacerdotes o de los religiosos o religiosas, no. La santidad es algo transversal que va de la sociedad y en todo el mundo, porque la santidad, hermanos y hermanas, es el amor de Dios. Si yo no amo, no soy santo, jamás voy a llegar a la santidad. Solamente decía un hombre que interpretaba a uno de los grandes filósofos existencialistas, Jean-Paul Sartre. Él decía, Jean-Paul Sartre decía, la gente que se separa de Dios es gente que va al infierno, porque el odio te lleva al infierno. Es decir, mueren en el infierno. El infierno es el odio, no amar al Señor. Y precisamente cuando yo amo, el odio está muy lejos de mí, porque recordemos nosotros que dice, Dios es amor. Y si Dios es amor, entonces eso es la santidad. Cuando yo me alejo de Dios, entonces vivo la oscuridad del rencor, la oscuridad de la envidia, la oscuridad del egoísmo, la oscuridad de yo ser el prepotente, el querer siempre tener la razón. Tantas oscuridades. Cuando nos acercamos a la luz que es Dios, entonces nos acercamos a la luz del compartir, a la luz de amar al hermano, a la luz de admirar al hermano, a la luz de construir un país juntos, de construir una iglesia juntos. Entonces cuando yo me separo de Dios, muero en eso. Ese es el infierno, alejarme de Dios. ¿Y cómo me alejo de Dios? Pues cuando no amo. ¿Hay algún comentario, hermano Will? ¿Alguna pregunta? Benedicta Lira Rubio dice, como ustedes ya saben, hay muchas críticas por esto. Él será beato y no santo. Tienen una confusión. Santo es solo Jesús. Muy bien, Benedicta. Pero recordemos, de acuerdo a lo que usted está diciendo, qué bueno que nos acompañe y nos dé este compartir. Sean santos como yo soy santo. Eso lo dice la Biblia. Sean santos como yo soy santo. Y recuerden ustedes cuando el Señor Jesús se encuentra con Natanael, que es lo que nosotros relacionamos con Bartolomé, le dice, he aquí un verdadero israelita, es decir, un santo. Y la palabra, si usted lee el Apocalipsis, dice, los santos junto con Dios harán el juicio final. O sea que Dios reconoce la santidad en los hombres. Sean santos como yo soy santo. Entonces en la iglesia existe un proceso. Claro que sí, santo solamente es Dios. Y de Dios procede la santidad hacia los hombres. ¿Ya? Dentro de la iglesia existen varios procesos. ¿Cuál es el proceso? El primero, que hay una persona que vivió en este mundo que fue muy buena y se le reconocen las virtudes heroicas. Entonces el obispo junto con unas personas hacen un estudio. Y lo primero que se declaran es siervo de Dios. Siervo de Dios, eso es lo primero. Y entonces a partir de eso, siguen adelante el proceso. Eso puede durar poco tiempo o siglos. Hay siervos de Dios de hace 1000 años que no han pasado más de ahí, no porque no sean santos, sino porque hasta ahí han permitido Dios manifestarse en ellos, ¿no? Pero también, después del siervo de Dios, hay un milagro. De eso yo voy a hablar más adelante. Hay un milagro y que es algo que es autentificado por los médicos, porque eso no lo hacemos nosotros. Los médicos son los que saben la ciencia. Nosotros que aplicamos que de acuerdo a eso hubo algo extraordinario, que eso es lo que pasa con este joven Carlo Acutis Salzano, y eso se dice beatificación. Y luego la iglesia pide otro milagro, y eso sucede más adelante. Y cuando eso sucede, porque la iglesia pide para que Dios se manifieste a través de ese santo y realmente sepamos que es un santo. Y eso se llama canonización, es cuando es declarado santo por la Santa Madre Iglesia. ¿Y la santidad? ¿De dónde sale esa santidad de Carlos? Pues de Dios. Él es el único santo, el santo del cielo donde procede todo. Pero leyendo la palabra del Señor dice, sean santos
como yo soy santo. Por lo tanto, nosotros estamos llamados a esa vocación. Entonces ahí, hermana, ¿cómo llaman hermana? Perdón. Benedicta. Entonces, hermana Benedicta, lo que yo le quiero decir a usted es que bíblicamente está demostrado que el Señor dice, sean santos como yo soy santo. Y la iglesia tiene un proceso para llegar a demostrar si ese santo no es santo. ¿Y quién lo demuestra? Dios. Cuando la gente reza a esa persona intercede ante Dios, porque recuerde que el milagro lo hace Dios, no lo hace el santo. El santo es un intercesor ante la iglesia que sufre en este mundo, ante la gente que pide a Él para que le ayude. Entonces, la santidad procede de Él. Y esto ha pasado en este hermano que estamos hablando, Carlo Acutis. El Señor se manifestó a través de él porque una persona le pidió intercesión, y por eso yo más adelante voy a hablar de ese tema. ¿Alguna otra pregunta, hermano? ¿Algún aporte? Muy bien, muchas gracias, Benedicta, por esta pregunta, por esta interpelación que usted nos hace, y que gracias a Dios, pues, nosotros creemos y en eso vamos. Muy bien, entonces el Señor pide todo eso. Entonces el santo, a través de los santos, Dios se manifiesta. Es como cuando nosotros vemos la oración de intercesión. En los Hechos de los Apóstoles decía que había oración de intercesión, y el Señor se manifiesta a través de eso. Si nosotros vemos las iglesias cristianas, lo que conocemos como las iglesias evangélicas, ellos también hacen oración de intercesión, y el Señor intercede a través de ellos, porque el Señor dice, donde uno o dos o tres se reúnan en mi nombre, yo estaré en medio de ustedes. Y el Señor se manifiesta a través de eso. Entonces la oración de intercesión no termina solamente en este mundo. Dentro de la fe católica, la intercesión se da también desde el cielo. Por eso también creemos en María como madre intercesora. Pero cuidado, vuelvo a ratificar, no es la Virgen María, no es el santo el que hace el milagro lo hace Dios. Él es el que da ese milagro. Muy bien. Entonces vamos a hablar de este joven, Carlo Acutis Alzano. Quiero también decir que han habido muchos otros santos que son jóvenes. Por ejemplo, Santo Domingo Sabio, que creo que bebe de la espiritualidad salesiana, que él decía, prefiero morir antes que pecar. Es un santo de ahí. Creo que también está el beato o siervo de Dios, Miguel Magone, que también era de la espiritualidad salesiana, y que también va en ese camino, porque el Señor se manifiesta por medio de ellos. También encontramos a Santa Teresita del Niño Jesús, o Santa Teresa de Lisieux, que también es una persona que también se le manifestó el Señor. Y también está Santa Bernardita de Subirú, que ella es la que tiene las visiones, cuando era jovencita, esas visiones con Nuestra Señora de Lourdes. Cuando era niña, la Virgen se le manifiesta a ella. Y también tenemos, por ejemplo, a Santa Articio, que también es un santo muy importante. San Luis Gonzaga, un hombre que también cuidó mucho de su castidad con la ayuda del Señor. Entonces hay muchos santos jóvenes, y hay algunos, por ejemplo, recuerdo algunos que están en ese camino y que Dios se manifiesta a través de ellos. Chiara Badano, que también es una joven italiana que muere de cáncer por una mujer que dio testimonio del Señor. Sandra Sabatini y Alessandrina de Balazar. O sea, hay muchas personas que están en esto. Incluso yo creo que allá entre ustedes deben conocer jóvenes que son santos y que nos dan testimonio a nosotros de vida. Por ejemplo, yo les quiero nombrar una persona que para mí me da un gran testimonio. Ese joven palestino, recuerden ustedes en este tiempo de COVID-19, ese joven palestino que está cerca, que se sube en un edificio para ver a su madre, porque no lo dejan entrar. La mamá tenía COVID-19 y un problema de leucemia, y él se queda ahí mirándola durante los días que ella fallece. Eso también es una muestra de cómo el amor de Dios se manifiesta a través de un joven. Él es musulmán, me imagino, pero de cierta manera eso no también lo interpela. ¿Alguna otra pregunta, hermano? ¿Alguna intervención? Yesenia. Ya. No, Germán Carero dice. Hola, Ya. Padre Ney. Hola. Hola. Soy Yesenia, escuchándolos muy atenta. Me inspiran gran respeto, justamente por el respeto con la visión de las personas, que sean católicas o no. Muchas gracias, Yesenia. Muchas gracias, Germán. Ustedes que también se conectan a través de estos medios y que nos acompañan. Y vamos conversando, vamos dialogando sobre lo que es Dios, ¿no? Dios cómo se manifiesta en todas las personas, especialmente
este joven que estamos hoy hablando es un joven que amó al Señor y que nos da testimonio. Bueno, Carlo Acutis Salzano, la iglesia lo considera el patrono del Internet. Era lo que decía yo al principio, a veces el Internet es visto como un monstruo, como algo a veces malo. No, 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 el Internet es muy bueno. Por algunas personas lo ven así, no, el Internet es bueno de acuerdo a como nosotros lo usemos. Es una herramienta que no podemos demonizar ni nada de eso. Es una herramienta que nosotros debemos utilizar de acuerdo a nuestra libertad, nuestro libre albedrío. ¿Dónde nació Carlo Acutis Salzano? Él nació el 3 de mayo de 1991 en Londres, Inglaterra. Era inglés, bueno, porque nació allá. No, su familia es italiana. Era una familia que desciende de una región italiana llamada Lombardía, ¿no? Y él nació allá y luego la familia se traslada en septiembre del año 1991 se traslada a una ciudad que se llama Milán y allá viven. ¿Cómo se llama el papá? El papá se llama Andrea Acutis y la mamá se llama Antonia Salzano. Este niño, llamémoslo así, desde que inició su educación fue educado dentro de la fe. ¿Por qué? Porque él empezó la primaria y la secundaria con las hermanas Marcelinas. Ellos fueron educados, él fue educado allá siempre, o sea, se le da el estudio de humanidades, el estudio científico, pero siempre desde una filosofía cristiana. Y luego él va a estudiar con los padres jesuitas en un colegio que ellos tienen que llama el Clásico León XIII. Por lo tanto, acompañado por las hermanas Marcelinas cuando él estaba educado, luego por los padres jesuitas. O sea que él bebe una gran espiritualidad, llamémoslo así, un ejemplo que se da dentro de la educación católica. Y él era hijo de una familia muy tradicional, una familia que guarda, llamémoslo así, todo lo que es la iglesia, gente que conoce incluso la historia y la cultura cristiana, pero no eran practicantes. Eso así lo dice su biografía, o sea, eran personas que vivían todo esto, este ritual, llamémoslo así, pero no practicantes. Es como un ritual vacío donde no se encuentra Dios. El verdadero ritual se complementa con el encuentro de Dios. Si no existe eso, es un ritual solamente. Y él estaba en esa familia tradicional, pero no practicante, y desde niño, este niño cuando salía a vacaciones, él se iba a las iglesias a rezar, y le gustaba también ir a mirar los santuarios. O sea, era un niño desde pequeño especial, iba demostrando como esa afinidad con el mundo piadoso, esa afinidad con el Señor. Y una de las grandes devociones de joven es la Eucaristía y la Virgen María. Como decía en el video que está transmitiendo el hermano Goel, dice, la única mujer de su vida. Interesante, él dice, María es la única mujer de mi vida. Eso significa que él entregó todo su amor a la Virgen María. La vivía como su madre, como su mamá. Y en estos días que celebramos la memoria de San Juan Leonardi, yo les quiero recordar algo que decía el padre Ludovico Marracci. Ludovico Marracci hablaba sobre el padre Juan Leonardi. Él decía que desde joven San Juan Leonardi ofreció su virginidad a la Virgen. Y dice que desde ahí guardó su castidad y su virginidad hasta su muerte. Entonces vemos cómo un hombre de hace 411 años, San Juan Leonardi, también tiene una relación muy especial con Carlo Acutis Salzano. También para San Juan Leonardi, quizás la única mujer de su vida fue la Virgen María. Y para Carlo Acutis, la única mujer de su vida era María. Le entregaron todo su amor. Y vemos más allá que a él le gustaba mucho estudiar, llamémoslo así, las apariciones de la Virgen, especialmente la de Nuestra Señora de Lourdes, que es una aparición que vive Santa Bernardita del Suribú, allá en Francia, y también Nuestra Señora de Fátima, especialmente en Fátima, allá en Portugal, ella hace una aparición. Y a él le gustaba mucho estudiar estas apariciones, incluso hizo algunos aportes escritos sobre esto.
También él tenía modelos, igual que nosotros tenemos modelos. Si yo les pregunto a ustedes, hermanos y hermanas, ustedes tienen modelos. Algunos, oye, dame un buen ejemplo. Oiga, yo me acuerdo del profesor tal que me enseñó esto, de la profesora tal. Yo me acuerdo del catequista tal o del que me enseñó esto. Yo me acuerdo cómo mi mamá me daba este ejemplo, cómo mi papá me enseñaba, cómo mi hermano me enseñaba, cómo el vecino. Todos tenemos referentes para bien o para mal. Pero este joven tenía referentes buenos, positivos. ¿Cuáles eran sus modelos? San Luis Gonzaga. San Luis Gonzaga es un joven que ingresó a la Compañía de Jesús, de los padres jesuitas. Un joven que fue muy entregado al Señor, un joven que tenía tanto dinero porque su familia eran personas muy adineradas de la gran nobleza. Sin embargo, él se entregó al Señor. Y ese era un ejemplo de él, un joven que San Luis Gonzaga, dentro de la iglesia, precisamente, él es representado por la castidad. Era un joven muy casto, muy entregado a Dios. Y el otro es San Tarcisio. San Tarcisio es más antiguo que San Luis Gonzaga y era un hombre, un joven que llevaba la comunión a los enfermos y él fue asesinado por eso. Por eso San Tarcisio viene siendo una persona que también muchos, los acólitos, nombran antes de celebrar la Santa Misa, le rezan a San Tarcisio. Pero también a él le gustaban otros santos, especialmente San Francisco de Asís. San Francisco de Asís, uno de los, llamémoslo así, santos que también le gusta mucho al Papa Francisco y que da muchas notas sobre él. A él le gustaba San Francisco de Asís, incluso antes de morir él pidió que fuera enterrado en Asís. Por eso él está allá en Asís, porque él desarrolló un profundo amor a San Francisco por su sencillez, por su humildad, por su entrega. San Francisco, a pesar de ser un hombre del año más o menos 1200, fue un hombre que influyó tremendamente en la espiritualidad de este joven y que él vio también una forma para encontrarse con el Dios único y verdadero. Y también Domingo Sabio, que yo ya se los nombré, prefiero morir antes que pecar, un joven también que murió más o menos a los 15 años y que es considerado santo por la iglesia, y los tres pastorcitos de Fátima. Mira que le estoy hablando de algunos jóvenes. La mayoría de los santos que él miraba eran jóvenes. Francisco Marto, Jacinta Marto y Lucía dos Santos. A él también le gustaba mucho esa aparición que tuvo la Virgen de Fátima con estos tres jóvenes. Entonces, este beato que estamos hoy celebrando la beatificación, Carlo Acutis Alzano, tenía buenos referentes de santos que lo identificaron. Y algo que él quería desde niño era recibir la Sagrada Comunión, lo que nosotros conocemos como la primera comunión. Y es que el segundo sacramento que celebramos desde del bautismo, nosotros celebramos la Sagrada Comunión, la primera comunión. Y entonces la mamá, una mujer también interesada, una mujer sabia que, como decía, empezó a estudiar teología para poderle dar respuestas a este niño inquieto por cosas de Dios. Y dice dice que ella fue y habló con un cardenal allá en Italia, en Roma, y él mira si es un capricho del niño, y la mamá dice, ¿será un capricho de este niño recibir la primera comunión? No, era un niño muy maduro, y por eso a él le dieron la primera comunión a los 7 años, el 16 de junio de 1998, en el monasterio ambrosiano de Perego. Y él decía que la Eucaristía es la autopista para llegar al cielo. Mire qué palabras más profundas de un niño de esa edad. Es la autopista. Autopista, bueno, como nosotros vemos un camino, una carretera, es el camino para llegar al cielo. Y desde ahí todos los días este niño iba y frecuentaba la Santa Eucaristía. Era un joven que se alimentaba del amor de Dios, un joven que se alimentaba del cuerpo y de la sangre de Cristo. Qué ejemplo más grande el que nos da este niño para nuestra vida actual. ¿Alguna pregunta, algún comentario, hermano Will? Salude a la gente. A ver. Saludamos también a la señora Gloria Bustos, a Mario Campos, a María Zambrano
Y nuestro hermano Mario Campos tiene una consulta, dice, ¿qué características observables pueden identificar un santo o una santa? Qué buena pregunta, don Mario, la que usted nos está haciendo. Primero que todo, qué bueno recordar lo que dice el Evangelio, cuando el Señor hace estas comparaciones tan lindas: por los frutos los conoceréis. Y decía el Señor, un árbol bueno no puede dar frutos malos, ni un árbol malo puede dar frutos buenos. Entonces, yo creo y se lo digo, las primeras características que tiene un santo es el testimonio. Decía San Pablo VI a una comunidad de catecúmenos: el hombre contemporáneo sigue más al que da testimonio que al que habla. Y si sigue al que habla es porque da testimonio. Entonces uno de los primeros pilares es el testimonio. El amor a la iglesia, porque uno también ama a la iglesia es constituida por el Señor. Las obras de caridad. Este joven, más adelante lo irán nombrando don Mario, lo que va haciendo este joven. Este joven era alguien comprometido con los pobres. Era alguien que vivía la teología de Jesús buen samaritano en la práctica. Cuando él está allá haciendo, ¿cómo es que se llama?, el funeral de él, la mamá dice que mucha gente habló de él, inmigrantes, enfermos, niños, ancianos. Todo lo que él hizo en silencio, sin que siquiera se diera cuenta la mamá, en favor de la humanidad. El Papa Francisco, hace días en Roma, hace como 2 años, puso los ángeles caídos. Los ángeles caídos, es como los ángeles desprevenidos, más o menos la palabra así, porque los ángeles caídos es el demonio y el diablo, cuidado, no. Son los ángeles desprevenidos, esa estatua. Y si uno mira esa estatua, esa obra de arte, aparece gente de todas las razas y colores, son los inmigrantes. Y precisamente Acutis fue un joven que se dejó mover, sintió compasión por el enfermo, por el inmigrante, y les ayudó. Y la mamá no sabía que él hacía eso. Entonces el santo es eso. Pero, don Mario, y para la gente que nos ve, la humildad. La humildad. Si no hay humildad, no hay santidad. No hay santidad. El santo es humilde, o le pide eso a Dios, y lo va dominando tanto que llega a ser humilde. Un santo jamás dice, oiga, yo que ya soy santo. No, él dice, yo pecador. Siempre reconocen su pecado y se entregan al Señor para que Él les ayude a luchar con eso. Entonces la humildad. Y dentro, y el camino de la cruz, dentro de la fe católica, nosotros también hablamos de la cruz. Y si usted se pone a ver, don Mario, y la gente que nos ve, hay muchos santos en otras denominaciones, llamémoslo así. Por ejemplo, Martin Luther King para mí es un santo. Un santo que se entregó dentro de la iglesia bautista a librar una batalla por los derechos raciales que existían allá en Estados Unidos, y que eso le valió la muerte. Y yo recuerdo cuando Martin Luther King tenía miedo. ¿Y quién no tiene miedo? Dice San Pablo, con temor y temblor les escribo, porque uno siente miedo, y todos los santos sienten. Y él dice, me llamaron cuando estaba en Atlanta y me dijeron, negro, te vamos a matar si no paras esto. Y él dice que él le pidió al Señor y sintió un valor tan grande para seguir predicando. ¿Quién es eso? Dios. Entonces nosotros reconocemos la santidad en los hombres y en las mujeres de buena voluntad. Y dentro de la iglesia, hay unos procesos, como yo le decía, que son los milagros, para poder decir la iglesia, para poder pronunciarse la iglesia que esta persona realmente es santo, porque Dios se manifiesta a través de ella. Y por eso, hoy la beatificación obedece a un milagro que apareció, que sucedió precisamente en Brasil, en el santuario de Aparecida. Después yo les voy a explicar qué es lo que sucede. Muchas gracias, don Mario, por su pregunta. ¿Alguna otra pregunta, hermano? Yesenia dice, llamativo el hecho de que los padres de Carlo Acutis no fueran practicantes. Dios se manifiesta en cualquier espacio, como dice la palabra, tus caminos y tus pensamientos están por encima de nuestros caminos y nuestros pensamientos. Dice también, justamente de eso se trata la encíclica Fratelli Tutti. Creo que en esencia nos enseña que Dios no hace excepción de personas. Y su amigo Nelson Ballesteros también le envía un saludo. Muchas gracias, Yesenia, por su aporte, por su forma de ver, por su visión.
y también a Nelson Ballesteros, un amigo, un viejo amigo que vive allá en un pueblito de Llamaneira, a media hora de la ciudad de Manizales, y que siempre le he tenido mucho aprecio y que nos acompaña por acá. Un saludo a Nelson y a su familia que nos sintoniza ya en Colombia. Muy bien. Entonces, este niño, por ejemplo, don Mario, siguiendo con su pregunta, él rezaba el rosario todos los días, una práctica de piedad que hacemos nosotros los católicos y que precisamente celebramos el 7 de octubre Nuestra Señora del Rosario, ¿no? Entonces, él tenía esa devoción, rezar el rosario. Se confesaba una vez por semana, reconocía su pecado y se confesaba, se ponía en paz con Dios a través del sacramento de la penitencia o de la reconciliación. Y participaba del catecismo que se enseña a los niños en la parroquia. Era un joven muy activo, un joven muy propositivo dentro de su trabajo pastoral, dentro de la fe. Era un joven que no se quedaba de brazos cruzados, un joven tremendamente activo y pastoral. Por eso le digo, nos da un ejemplo tremendo a todos los laicos, a todos los sacerdotes, a todos los obispos, al Papa. Nos da un ejemplo tremendo este joven. Y podemos ver que él también tenía una adolescencia normal. A veces nos imaginamos los santos como que ellos por allá arriba en el cielo tan arriba, que como que nadie lo puede tocar, ¿ya? Porque así es las imágenes que nos muestran, ¿no? Pero esas imágenes son de una iglesia que ya vemos así, la iglesia triunfante. Ya cuando el santo está en el cielo, nosotros lo pintamos así, ¿no? Así nos lo imaginamos, ¿no? Pero el santo es aquel que se ensucia las manos. ¿Cómo así? Claro, aquel que va a limpiar al enfermito, aquel que le da comida al enfermo, aquel que lava la ropa del enfermo, aquel que se mete a las cárceles a sentir el mal olor a veces de la gente que vive entre la basura. Hay una comunidad que trabaja con gente dentro de la basura. Es lo que dice el Papa Francisco: pastores con olor de oveja. Y yo digo, cristianos con olor de oveja. Se meten a todas partes. Y este joven era un joven también que le gustaba el fútbol. A mí me gusta el fútbol, por ejemplo. Le gustaba la música, los animales. Entonces era un joven que vivía su juventud normal, pero era diferente en el sentido de que estaba entregado totalmente a Dios. Y dice que él ayudaba a las personas sin hogar como voluntario en los comederos populares. Imagínense ahora, yo he conversado con algunas personas que son chefs y ellos hacen labores humanitarias y labores cristianas en lo que se llaman los comedores comunitarios para personas que ahora pues complicadamente les cuesta conseguir el alimento, y ahí trabajan. Ese es un santo, una persona que va camino a la santidad, una persona que trabaja haciendo allá, quizás desde el silencio, pelando una zanahoria, pelando una cebolla, lavando unos platos. Esas son personas que van camino a la santidad. Por ejemplo, aquí también en la parroquia San Lázaro, nosotros tenemos el comedor para la gente que no pueden obtener el alimento fácilmente. Es un comedor no, es un lugar donde hacemos acopio de alimento que se llama ayuda fraterna. Y ayudamos a las personas que no pueden ahorita sostenerse y que tienen ese alimento, y que no es cosa de nosotros, ¿no? Es de la gente que nos entrega solidariamente. Las personas que entregan esos alimentos, las personas que trabajan en este lugar, que son las caras visibles, todos los que están ahí, esa gente va en camino a la santidad. Es así, esa es la santidad. El día a día, en lo cotidiano. Estaban hablando una vez de una santa que se santificó en la cocina. No sé si es Santa Cita, pero es una santa que se santificó ahí, que nos da un ejemplo tremendo. Entonces, eso es la santidad. ¿Cuántos santos quizás conocemos? El señor que vende las papas, el señor que ordeña la vaca para que aquí llegue la leche, la persona que vende la farmacia, la persona que barre, personas que quizás pueden estar en la política, no sabemos, abogados, médicos, enfermeros. Ahí está Dios. Por eso la santidad es una cosa hermosa, una cosa que está en todo el mundo. Es el amor de Cristo que se manifiesta entre los hombres. Y entonces vemos a este joven trabajando. Y como decíamos al principio, es el santo del internet, porque este jovencito trabajaba las tecnologías de la información y la comunicación. Él tenía una habilidad tremenda para esto. Mire, que estamos hablando, este joven murió en el año 2006. Estamos hablando 14 años atrás. Y nosotros, yo lo digo por mi parte, la tecnología apenas la tomamos ahora,
¿Más en serio? Porque hemos vivido el COVID-19 y porque hemos sido obligados a confinarnos. Y debido a la necesidad empezamos a usar estos medios para catequizar, para celebrar la Santa Misa, para hacer tantos encuentros. Mire que el COVID-19 nos ha abierto un nuevo espacio para interactuar. Quizás si no lo hubiéramos tenido, quizás no estaríamos haciendo esta catequesis tan linda. Entonces mira que este joven nos manda un mensaje, nos dice, oiga, pongan cuidado, los medios de comunicación son importantes, las tecnologías son importantes. ¿Qué tal que lo hubiéramos escuchado 14 años atrás? Seríamos, ¿no? Pues seríamos como él, muy astutos para manejar estos medios. A mí me cuesta, pero ahí vamos. Y él es por eso, porque él también va creando sitios web. Él hizo sitios web para la parroquia, para los grupos juveniles. Dice que también este joven ideó un material audiovisual donde habla de la Eucaristía y los milagros eucarísticos. Este joven estuvo durante 2 años viajando, documentándose, investigando, leyendo libros, blogs en internet, para poder entender los milagros eucarísticos. O sea, era un joven tremendamente curioso, un joven que investigaba, que se preocupaba por entender su fe. Y él creó un blog donde registró 136, un material audiovisual, 136 milagros eucarísticos. Imagínense. Y esos 136 milagros eucarísticos han sido vistos, según lo que leí de él, por más de 100 universidades en los Estados Unidos. En los Estados Unidos, imagínense el resto del mundo. Ha llegado a muchas parroquias, ha llegado a millones de personas. Han sido vistos en los santuarios de Fátima y de Guadalupe, por ejemplo. Guadalupe también es muy importante. Entonces mire cómo este joven, a través de su pericia, de su inteligencia que el Señor le dio, puso al servicio de tantas cosas que nosotros no conocíamos. Evangelizó a gente antes del año 2006, mucho antes que nosotros. Sin decir que tampoco la iglesia está fuera de los medios de comunicación. No, la iglesia también ha puesto mucho, sino que me llama la atención a mí como laico. Yo en esa época era laico, que yo ni siquiera tenía nada que ver con eso, ni siquiera tenía correo electrónico en esa época. Pero entonces vemos cómo los medios de comunicación sirven para eso. Entonces vemos un joven muy entregado a la iglesia, una cosa que ha sido vista en los 5 continentes. ¿Qué más podemos ver de este joven? ¿Qué hora es, hermano Will? Estamos bien todavía. ¿Qué hora es? Las 50. 50. Faltan 10. Ah, pues madre, voy a hablar un poquito más adelante. Muy bien, entonces este joven, hermanos y hermanas, fue un muchacho que se preocupó mucho por su gente, por los emigrantes, por los niños, y algo que él hace es que era un joven de buen humor, generosidad, amables con todos, daba buen ejemplo. Y ahorraba dinero para dárselo a los más necesitados. Esas son características que nos hacía Mario. ¿Qué vemos en este muchacho? Vemos así. Cosas sencillas, pero que requieren también sacrificio, no son tan fáciles. Y él decía, la felicidad es mirar a Dios, las tristezas mirarse a uno mismo. Mire que la felicidad para él era Dios. Qué cosa más hermosa, qué profundas palabras. Mirar a Dios es mi felicidad. Y eso es lo que nosotros buscamos. Como cristiano y cristiana es buscar al Señor. La felicidad es Dios. Porque el Señor, me decía un amigo, lo que quiere es que nosotros seamos felices. Nuestra vocación es hacer felices. Y si encontramos la felicidad verdadera, encontramos a Dios. Y esto lo hizo Carlo Acuti. Carlo Acuti murió, se le descubrió una leucemia en el año 2006 y él murió precisamente un 12 de octubre de 2006 en la ciudad de Monza, Italia. Y este joven, cuando se le aparece esta leucemia, él dice, aquí entro y no vuelvo a salir. Eso es lo que le dijo a la mamá. Pero él decía, ofrezco al Señor los sufrimientos que tendré que padecer por el Papa y por la Iglesia Católica para no tener que estar en el purgatorio y poder ir directamente al cielo. Mira qué cosa más linda. Un joven que le dio a Dios una madurez espiritual tremenda. Y la enfermera le pregunta, oiga hombre, ¿y usted qué piensa ahí con ese dolor? Hay gente que sufre más que yo. Mira,
cómo este hombre es tan generoso, y hay gente que sufre más que yo, porque era un hombre que sabía, un joven que estaba conectado con su realidad social de ese tiempo, un hombre que no vivía por allá en las nubes, no, estaba en la tierra, con los pies en la tierra y con el pensamiento en Dios, pero él también encontraba a Dios en el joven, en el emigrante, en el pobre, en el niño de la calle. Era un muchacho muy comprometido. Y él muere este 12 de octubre en el Hospital San Gerardo. Allá murió él y pidió ser enterrado en Asís. Dentro de los blogs, dentro de los medios sociales, usted sabe que ahora todo se transmite instantáneamente. Dicen que él tiene un cuerpo incorrupto. Entonces, el Monseñor Domenico Soterrino, que es el obispo de la diócesis de Asís, hizo una aclaración. Hay que poner cuidado con eso. Dice, él se encontró en un estado muy íntegro, pero no intacto, y conserva todos los órganos, pero la cara de él no estaba como era antes, iba, llamémoslo así, en el proceso de la muerte, descompuesto. Y la cara de este joven es una cara hecha en silicona, eso lo está afirmando Monseñor Domenico Soterrino. ¿Para qué esa cara? Porque ellos dicen que son las técnicas de conservación e integración para exponer con dignidad los cuerpos de los beatos y los santos a los fieles. Por lo tanto, él dice que esa cara del joven, del beato Carlo Acutis Alzano, viene siendo un rostro que fue hecho con arte y con amor, y que quedó muy parecido a las imágenes que nosotros vemos en internet cuando él estaba vivo. Pero él dice, el cuerpo de él se conserva, pero no es incorrupto. Eso es lo que más o menos el mensaje que nos está dando él, ¿ya? Porque después van a decir, es que la iglesia nos mintió. Los medios de comunicación son así, la iglesia nos mintió y resulta que la cara de silicona, y empiezan a armar y sacan libros y se venden, porque la gente es así. Pero cuidado, hay algunos órganos de este beato que están íntegros en su cuerpo, pero la cara debió ser reconstruida a través de los medios para recrear la apariencia de su cara como era joven, ¿ya? Entonces hay que tenerlo en cuenta, o sea, hay alguna parte que está y otra que desapareció como su cara, pero como dice él, íntegro pero no intacto. Muy bien. Él fue declarado venerable el 5 de julio de 2018. Es un modelo evangelizador del siglo XXI, especialmente por los medios de comunicación del Internet, que es algo que nosotros manejamos y estamos aprendiendo a manejar. Y decía la mamá de él, su jornada giraba en torno a Jesús, que estaba en el centro. Las personas que se dejan transformar por Jesús y tienen esta fuerte amistad con Dios, interpelan a otros e irradian la imagen de Dios. Muy bien. Su corazón está en un relicario en la Basílica de San Francisco de Asís, porque recuerden que él pidió que fuera enterrado allá, y allá está. Y su cuerpo reposa en un santuario que se llama Espatriazione en Asís. ¿Por qué él va a ser beatificado, ¿no? En este día especialmente, no sé en qué hora en Italia, pero él va a ser beatificado porque el Señor hizo un milagro a través de él. Resulta que un niño que tenía una enfermedad que se llama páncreas anular, es una enfermedad, un defecto que tenía este niño en Brasil, y esta enfermedad consiste en que usted vomita y no puede retener los líquidos dentro del cuerpo. Si usted no retiene los líquidos, usted muere, porque ¿cómo se va a nutrir? Y este niño estaba muy mal, incluso siempre le llevaban una toalla para poder secar ese vómito. Y lo posible es que este niño iba a morir, ¿no? Eso está verídicamente testimoniado por los médicos a través de los exámenes, drogas, todas esas cosas que ellos mandan. Y cuando llevaron la reliquia, el corazón de Carlo Acutis Alzano allá al santuario de Aparecida en Brasil, entonces mucha gente va, claro, a pedirle cosas a Dios, a los santos, lo que llamamos la piedad popular, pero es que es una piedad viva, una piedad que se mantiene vigente. Y él va allá y le dice al papá, ¿y qué le pido? Dile que no quieres más vomitar. Esto es lo que relata el padre Marcelo Nobrio, que es de allá de Brasil. Y entonces el niño se acerca
y le dice a la reliquia, ¿no? La reliquia del beato Carlo Acuti Salzano, le dice: no quiero vomitar más. Y lo que pasó es que ese niño no volvió a vomitar. Es un milagro de Dios. Es un milagro de Dios. No volvió a vomitar, salvó su vida, y después que le empezaron a hacer nuevamente los exámenes, no volvió a presentar páncreas anular. Ahí está el misterio de Dios y cómo el Señor se va manifestando a través de las personas. Esa es la fe, y esa es la fe que nos mueve a nosotros. Por lo tanto, hermanos y hermanas, yo les invito a que sigamos el ejemplo de Carlos Acutis Salzano, este beato de la iglesia, que lo sigamos adelante, que podamos vivir también los ejemplos que él nos dio, igual que él siguió al Señor Jesús. Y que nosotros también estemos abiertos a los signos de los tiempos para que el Señor hable, recordando que la verdadera felicidad viene siendo Dios. Muchas gracias por compartir con nosotros este momento. Yo también tengo que cortar, porque ya es la hora, pero también porque tengo un bautismo. Y para mí ha sido muy contento poder compartir con ustedes, saber sus opiniones. Yo les invito para que oremos. Señor Dios Todopoderoso, hoy tú nos muestras cómo te manifiestas a través del beato Carlo Acuti Salzano. Te pedimos también para que toques nuestro corazón, para que nos ayudes, para que nosotros también sigamos ese camino de santidad, para que tú nos hables al corazón igual que tú hablaste a tu Hijo. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Ave María Purísima, sin pecado concebida, María Santísima. Beato Carlos Acuti Salzano, ruega por nosotros. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Amén. Hermanos y hermanas, les recuerdo, el próximo miércoles de 4 a 5 hacemos los comentarios o el caminar con la Virgen María. Les invito para que conversemos sobre la aparición de Nuestra Señora de Fátima. Están todos invitados e invitadas. Que tengan un feliz día y una buena tarde. Muchas gracias. A todas las personas que quieran seguir el proceso de beatificación, a través del canal EWTN están transmitiendo la vida de este santo y también este proceso y la Eucaristía de beatificación. Ayúdame, Carlo, a escribir un canto nuevo que habla de ti, de un niño rodeado por el amor de Dios. Y tu alma de luz en todo esto vagar por aquí, has mirado al cielo y ha encontrado Jesús. Por favor, indique a nosotros desde arriba con el candor que le dijiste sí. Amoroso niño, no te vayas, quédate con tu ejemplo de gran fidelidad. Infundir en las almas el eterno amor de Jesucristo con todos tus santos amigos que ha conocido ahí. Brillas, Carlos, brillas, iluminas los pasos de tantos niños fueras. Brillas, Carlos, brillas por las oscuras calles del mundo de pobreza y abandono. Brillas, Carlos, brillas con mucho júbilo siempre en Cristo resucitado. Brillas, Carlos, brillas como una estrella brillante
como cordero balando la gracia del Señor y la salvación en él.